Sin duda alguna, uno de los temas centrales desde hace ya varios meses en la agricultura argentina es el trigo, y en verdad ha sido uno de los temas centrales en los últimos años, por la positiva o por la negativa. ¿Qué habrá de ocurrir de aquí en más? A partir de las cuestiones climáticas, a partir de la propia disposición de los productores agropecuarios. Estamos con quien es el presidente de Argentrigo, David Hughes, que tuvo la gentileza de acercarse al estudio móvil de Chacra Televisión. Gracias por estar. No, gracias por la invitación. Bueno, cuénteme vamos a partir de cero, a partir de las condiciones climáticas, de lo que en principio sería una demora. ¿Habrá efectivamente un recorte en el área de siembra? ¿De cuánto será? Usted sabe que hay posiciones diferentes, una es la de la Bolsa de Cereales de Buenos Aires, otra la del Ministerio de Agricultura. Sí. ¿Cuál es la suya? La de la Bolsa. A ver. Nosotros nos manejamos porque venimos manejándonos con mucho tiempo en la Bolsa. El tema es así, nos sacaron el pie de encima, ¿no? Como dijimos en el cóctel de las 4 cadenas a fin del año pasado, nos sacaron el pie de encima, ahora la pelota está en la cancha nuestra. Nos sacaron los derechos de exportación, las restricciones a la exportación, así que está todo listo para salir a sembrar, a volver a sembrar la cantidad de hectáreas que sembrábamos antes, que eran 6 millones de hectáreas. Habíamos bajado a 3.600.000 el año pasado. Entonces estaba todo puesto, toda la carne al asador. El valor del fertilizante, que es un producto importante que se usa en el trigo, estaba acomodado a los valores del trigo. Había humedad, estaba todo muy bueno. Y empezó a demorarse la cosecha de la soja y del maíz, que es donde se siembra el trigo. Además, esas excesivas lluvias empezaron a generar problemas de la napa, del agua, que subía, salinizaba, lo hacía difícil llegar al lote, cuando uno llegaba era difícil sembrar. Entonces había un montón de restricciones que empezaron a aparecer. Entonces, de una primera estimación de un aumento de aproximadamente 1 millón de hectáreas más, se empezó a recortar 100.000 primero, otras 100.000 luego, y nos quedan 20 días para terminar la siembra y seguimos en duda qué va a pasar en el sur de la provincia de Buenos Aires con estos temas de que tienen que terminar de cosechar y además tener unos días como hoy para poder entrar a sembrar. Parece que los próximos 10 días están. Así que creemos que los productores van a seguir sembrando, aplicando la tecnología y vamos a llegar a aumentar. ¿Cuánto es el aumento? Está en duda todavía la magnitud, pero hace 10 días ya pasamos la cantidad de hectáreas del año pasado. O sea, ya es más que el año pasado. El tema es cuánto más. El tema es cuánto más. Y la otra pregunta es, usted habló que los productores ya están aplicando tecnología, no volvieron a aplicar tecnología, y pregunto por fertilización. Desde la Asociación Civil Fertilizar hablan de una recomposición del 25, el 30% en términos generales y en todos los cultivos. Están hablando de cerca de un 40% ya de enero ahora, un 40% más. No va todo al trigo, va a otros cultivos invernales, pero están hablando de un 40%. Y son datos de hace un mes, o sea que queda lo que sería julio-agosto para cerrar los números, o sea que hay un aumento en la aplicación de fertilizante, fósforo y nitrógeno junto, muy importante, que nos hace pensar que el año que viene vamos a tener un trigo acorde al trigo que solíamos tener, que es un trigo que sirve para hacer harina, para hacer pan. Vamos a ir un poquito para atrás, ya que tenemos el tiempo de conversar. El año pasado estuvo muy complicado en lo que hace a la calidad de trigo. La pregunta es, si bien se va a recomponer a partir de aquí, ¿a dónde podríamos o a dónde deberíamos llegar en calidad de trigo? Mira, el trigo es una especialidad y lo puede entender cualquiera. No es lo mismo una masa para hacer tapa de empanada, pizza o un pan. No es lo mismo. Pero necesito un mínimo de calidad para ingresar en esa categoría. Un parámetro que se mide y que es uno de los parámetros que ayuda a ver en qué categoría entra es la cantidad de proteína que tiene el trigo. Generalmente a partir de 10,5% de proteína para arriba ya se considera apta para hacer el pan con las características nuestras, argentinas, porque hay panes en distintas partes del mundo y son distintos. El pan árabe es un claro, ¿no? Entonces ya a partir de eso. Este año pasado, por una menor utilización de fertilizantes, por temas económicos políticos que pegaban muy fuerte, fue un trigo de supervivencia,
más un clima que tampoco ayudó, hizo que el promedio del trigo de la Argentina estuviera en 9 y pico, 9,6, 9,7. O sea que la mitad del trigo, más de la mitad del trigo estaba por debajo del mínimo para hacer pan. Entonces eso generó un castigo muy grande al que no tenía ese trigo y se empezó a exportar a lugares que pedían ese tipo de trigo, Indonesia, Estados Unidos, pero para darle comer a la hacienda. Ahora, Argentina siempre tuvo un promedio de 10,5, 11, o sea, todo el trigo era bueno en esas 6 millones de hectáreas, o sea, no hay ninguna razón por la cual no podemos volver a eso, que es lo que pensamos, que en un par de años vamos a volver a eso, a tener la cantidad de trigo que solíamos producir y además de la calidad que necesita el mercado. Lo llevo a un tema que en principio remite a la soja, por la actualidad, por la coyuntura, pero que en términos generales tiene que ver con la agricultura. Ley de semillas. ¿Es necesaria una nueva normativa para las semillas? ¿Cuáles son los acuerdos básicos a los que habría que llegar o consensuar para que pueda prosperar en el Congreso de la Nación? ¿Cuál es el requerimiento desde los semilleros? Y por otro lado, ¿a qué debería considerarse un pequeño productor? ¿Cuál debería ser considerado el uso propio? ¿Cuántas preguntas? No, Karina, me pusiste el dedo en la llaga. A ver. Estamos hablando de calidad de trigo, me acabas de preguntar. La calidad del trigo, o sea, digamos, la genética, ¿no? Me determina, tiene distintos parámetros que determinan cómo es ese trigo que voy a cosechar. Yo a eso le agrego un buen manejo, fertilizante, y si el clima ayuda, yo depende de qué variedad de trigo siembro, qué voy a lograr. O sea que la calidad se determina en la semilla. Punto 1. Entonces es fundamental en el trigo, por más que no tenemos biotecnología, es fundamental en el trigo. Es la base de todo, es la semilla y el trabajo que hacen los obtentores en toda la genética. Dicho esto, la Argentina tiene una ley que en su momento, dadas las condiciones que había en el mundo, en el sector, entre todo, era adecuada. Hoy esa ley es vieja, o sea, el mundo cambió. Entonces, lo que necesitamos es una ley que toda la inversión que se está haciendo en genética sea reconocida. O sea, no puede ser que uno utilice semilla, el trabajo de otro y no lo quiera pagar. Voy para atrás otra vez. A lo largo de estos últimos años, insisto, siempre parecería ser que la problemática se centra en la semilla de soja, cuando en verdad es mucho más amplio. Estamos hablando del trigo ahora. Sí. Entonces, ¿hubo investigación en trigo en los últimos años a pesar de esta circunstancia? Sí. ¿Podría haber más? Te digo, por ejemplo, un ejemplo. Los principales semilleros de trigo son argentinos y tienen cerca de 100 años. O sea, la mayor parte de la genética del trigo es argentina. Hay un poco de brasilero y un poco de francés, pero la base es genética nuestra. Esa gente le ha estado dando. Pero lo ideal sería que pudiéramos tener trigos para distintas regiones. Hoy hay trigos que se siembran desde Bahía Blanca a Tucumán. Sí, está bien, hicieron lo que pudieron los semilleros, pero al no reconocerle, yo no le puedo pedir nada al semillero si no le pago. Esa es fácil. Ahora, el otro tema, mirando para adelante como país, como política de Estado, necesitamos que haya muchos investigadores y genetistas y empresas de genética argentinas con genética argentina para poder competir en el mundo con lo que va demandando el mundo. O sea, es más una política de Estado, además del sector agropecuario, y agropecuario de semilleros, productores, también molineros, pan, todo eso. Entonces, en la cadena. Entonces, es fundamental tener una ley acorde a las prácticas de hoy día. Y eso es fundamentalmente reconocer el trabajo de investigación y pagarlo. Y para llegar a esa ley, que es lo que le preguntaba inicialmente, ¿hay ya consensos básicos, digo, entre, por ejemplo, entidades representantes de los productores, entidades representantes de las cadenas de trigo, de maíz, los propios legisladores, que son quienes pueden ocuparse del tema en el Congreso Nacional? Digamos, hay un tema, como yo te decía, esta ley es del 73. Sí. O sea, hace bastantes años, ¿no? Entonces, que le da unos derechos a los productores. Yo soy productor. Ahora, pero en ese momento era lo que se acostumbraba. Hoy todo pasa por propiedad intelectual, la competitividad, la innovación,
Todo pasa por ahí. Entonces, eso hay que cambiarlo. Entonces, hay una proporción importante que dice, yo tengo este derecho, vos me lo vas a sacar. Y lo voy a tener que pagar. ¿Por qué? Entonces, en el corto plazo es atendible, no comparto, pero es atendible, pero si uno mira más lejos, es necesario pagarlo para nosotros poder seguir para adelante. Y te doy un ejemplo. El poroto en el NOA, en nuestro país, ya no se hace más, pues no hay investigación. Se perdió, o sea, todos los que se hacían poroto para exportar y para nosotros, ahora Argentina supo estar en el ranking de los primeros 5 países exportadores de poroto al mundo, siendo Venezuela nuestro principal comprador en los últimos años, ¿no? Y teníamos variedades inéditas, se dice así, como una variedad de poroto negro que solo se hacía en el norte argentino. Sí. Bueno, no se hace más. No se hace más. Entonces, y eso es por falta de una legislación acorde. Entonces lo que hace falta es determinar que se va a pagar, a quién se exceptúa y por qué lo determinará el Poder Ejecutivo o los legisladores. Hace falta un organismo de control y en semillas hay 2 problemas graves, lamentablemente. Uno es el tema del uso propio gratuito que permite la ley y la otra es una venta ilegal de semillas que hace un montón de gente, productores, acopios y un montón de gente más, que lo que se llama bolsa blanca, o sea que venden un producto por el cual no están autorizados, ese producto no está fiscalizado, o sea, nadie se dio cuenta de lo que es, no paga impuestos, no está controlado, y eso debe ser cerca del 50 y pico % del comercio de semillas. Se estima porque es algo que no se registra. Claro. Entonces son 2 temas acá. La ley de semillas tiene que contemplar el tema de pagar el uso propio oneroso. Ahora, el control del Estado en la ilegalidad no necesita una ley de semillas, necesita un control fuerte. Ahí el INASE hay que darle, no solamente completar el directorio, darle los fondos suficientes para que pueda actuar y a través de recabar información que ya el Estado hoy recaba, utilizarlo de mejor manera, poder hacer un mejor control. David Hughes, titular de Argentrigo, muchísimas gracias por conversar con nosotros, por venir a nuestro estudio móvil aquí en Apresida. Ha sido muy atento. Muchísimas gracias a vos, Karina. Ha sido muy atento. Nosotros seguimos, como lo hacemos a cada momento, contándoles qué está ocurriendo en vivo, minuto a minuto, en este 24º Congreso de Apresida.